Ahí dice grabado. Ahí está. Bien. Bueno, ahí estamos ya Hola. grabando. Bueno, hola. Hola, Julián. Hola Aldo. Bueno, estamos acá con Aldo. Hoy estamos haciendo un video sobre el tarot desde la perspectiva junguiana. Em, Hicimos una prueba recién y no nos salió, por eso estamos un poco así como medio raro, pero ahora va a salir bien. Bueno, Aldo es de Córdoba, Argentina. Él es pianista, es músico y también es experto en tarot y es parte de la Fundación Jung de Córdoba, que bueno, tienen ahí una formación muy linda, con muchos cursos, están en la universidad, tienen ya varios años trabajando y bueno, tuve la suerte de conocerte en Córdoba aquella vez Sí. y bueno, hoy nos encontramos acá porque queremos dar un taller en Mendoza, un taller vivencial que enseguida les vamos a contar. Y bueno, queremos que se entusiasmen los que están acá en Mendoza y en el resto del país. Ya Aldo nos va a contar que anda de gira. Y, y bueno, nada, darte la bienvenida. Gracias por querer estar en mi canal y por querer producir cosas conmigo. Para mí es un honor. Y bueno, que nos cuentes un poco de lo que haces y tu relación tanto con la música como con el tarot. Bueno, Juliana, muchas gracias. Así es, hicimos una prueba recién y nos superó la tecnología, así que aquí estamos. Y bueno, entonces yo inicié la otra y también quiero iniciar así con agradecimiento por prenderte en esta idea de organizar esta jornada de tarot allá en Mendoza. Bueno, muy agradecido y muy contento. Eh, Recién cuando me presentabas, yo soy músico, soy pianista en la orquesta de tango, y esto siempre lo toco el piano desde los 10 años, hace 44 años, así que les dejo la cuenta. Este, y, y siempre el hecho de salir a tocar, ¿no? Cuando, cuando uno ya empieza a vivir de esto, te das cuenta que los lugares son gente, ¿no? Si uno va a tocar a algún lugar, si no hay gente, no hay concierto. Entonces, los lugares hay gente que se junta. Entonces, es lo primero para agradecer, que haya gente, que se junte gente, estemos relacionados, y en este caso alrededor de un oráculo como el del tarot, es una alegría, una fiesta siempre para mí, así que muy, muy agradecido. Y Y bueno, es el inicio de lo que espero sea una gira con el tarot. Me interesa poder llevar este tipo de mirada hacia, hacia el tarot y hacia los oráculos. Eh, yo mucho tiempo, digamos, fue una cuestión para mí la música y el tarot. Así, bueno, primero trabajar de la música, ya que pude trabajar de la música, trabajar a través de la música. Y después dedicarme a otra cosa que tampoco es como súper habitual. Entonces, tarotista y músicos. ¿Qué es lo que me une? ¿Qué es lo que une a mis actividades? Y en una clase de piano de un maestro que se llama Stefano Mancuso, que la familia es los Mancuso en Italia son músicos, una familia de músicos. Y él decía que iniciando unas clases magistrales, yo era el menos magistral de la clase, toda gente muy avesada,
Y él empezó preguntándonos qué es la música. Y bueno, puso esa pregunta y después de un rato causó bastante malestar que entre quienes ya vivían profesionalmente la música, que alguien les preguntara qué es la música. Por los palotes, digamos, ¿no? Y él terminó dando una respuesta que a mí me sirvió para, no solo para la música. Y él respondió que la música no es sonido. La música no es el arte de combinar los sonidos. La música es imagen. Y es imagen ligada a un gesto que luego precisan del sonido para manifestarse. Esa fue su definición de música. Sí, la música es imagen. Y a mí me quedó eso, y yo dije, bueno, sí, yo trabajo con la imagen. En el tarot, con la música. Y es tal cual, ¿no? Cuando uno va a tocar una música, dice, bueno, hace esta parte más blandita, ¿no? Y son imágenes las que uno da para moldear el sonido, ¿no? O esa parte tiene que ser más pesada. Y eso es una imagen, ¿no? Entonces, a mí eso me marcó mucho y me dio, y yo sentí una coherencia frente a aquellas cosas que me motivaban, me motivan, ¿no? Y desde entonces. Así que bueno, aquí estoy con la idea de mostrar una corriente que ya hace bastante que se está desarrollando, pero enmarcada en lo junguiano, creo que tiene unos otros aditamentos, y que no excluyen las cuestiones de oraculares y adivinatorias. Lo que pasa es que, escudriñando en lo oracular y lo adivinatorio, uno dice, lo adivinatorio no es solamente saber qué me va a pasar. Y hay unas cosas interesantes, digamos, para poner sobre la mesa. Claro, ahí la gente por ahí consulta porque quiere saber qué va a pasar, quiere como dominar ese futuro, y cuando se encuentra con el tarot encuentra también una visión de su alma, de su ser, Sí. y de su responsabilidad frente a lo que le puede llegar a suceder, que tampoco es tan inamovible como, o sea, no es algo que podamos saber realmente lo que va a pasar, son posibilidades dentro de lo predecible, ¿no? Como... Hay cosas, por ejemplo, yo mucho tiempo me rehuí, digamos, esta cuestión de lo predictivo y lo adivinatorio, digamos, poniéndome así como un poco de purista. Es decir, no hago adivinación, no hago predicción. Y bueno, 7 de cada 10 personas cuando ven una ficha de tarot, dicen, bueno, sí, te llamo porque quiero saber si mi marido va a volver, si mi esposa tiene otro. Y entonces, ¿qué es lo que buscan? ¿Qué es lo que se busca? ¿No? ¿Qué es lo que se busca? Es ver el destino, ¿no? Ver qué cosa nos depara el destino. Entonces ahí empezó a aparecer Jung también, ¿no? Diciendo esto, bueno, hasta que no hagas consciente tu inconsciente, este manejará tu vida y tú le llamarás destino. Entonces, ¿el tarot sirve para ver el destino? Sí. Ahora, ¿el destino de este lugar está adelante? No, está adentro. Entonces, eso por el lado de lo predictivo relacionado con el destino. Por el lado de lo adivinatorio, yo cuando empecé a ver la cuestión de adivinación, yo decía, no, igual, no adivinación, adivinación, no adivinación, no adivinación, no. Entonces, en un momento, por otras inquietudes mías, me compré un diccionario etimológico, el Corominas.
¿no? Un diccionario, hermoso diccionario. Y vos abrís diccionario etimológico, la primera letra es la A, y la primera entrada de la letra A es el prefijo A. ¿Qué quiere decir el prefijo A? Dice, el prefijo A tiene dos orígenes. Un origen posible, ¿no? Un origen griego y un origen latino. El origen griego es un origen de negación. Lo amorfo, que no tiene forma. Lo anormal, que no tiene norma, ¿no? Atonal, que no tiene tonalidad. Eso es el prefijo de origen griego. Pero existe un prefijo de origen latino que es a o ad, ad. Y ese quiere decir en dirección a o junto a. Entonces, cuando uno manda un archivo adjunto en el mail, ¿qué hace? Mandas el mail y le pones junto al mail el archivo. Es adjunto. Algo que es adyacente quiere decir que yace al lado. ¿Sí? Un adverbio es la palabra que está cerca del verbo y lo influencia. Entonces, lo adivinatorio, ¿qué es? Aquello que me acerca a lo divino. Oh, qué bueno. Entonces, bueno, después empecé a buscar, obviamente, a coleccionar palabras con un prefijo y el otro. Y bueno, ahí están las palabras atraer, ¿no? Que es traer hacia, abrazar, que es rodear con el brazo. Entonces, lo adivinatorio es como una especie de camino hacia lo divino. Y lo oracular y lo adivinatorio nos llevan de nuevo, y esto así cuando yo me encontré con este me quemó la cabeza. Cuando digo, lo adivinatorio y lo oracular nos remite a Delfos, digamos, a la pitonisa. Y en Delfos estaba el monte, el templo de Apolo, que es donde estaba el oráculo de Delfos. Y el templo de Apolo tiene en una de las frases, Jung se había escrito en un dintel de su casa una de las frases del templo de Apolo, que es vocatus ad vocatus deus aderit, que es invocado o no, Dios está presente. Entonces, esto es una entrevista, él lo cuenta, la que yo escuché, una entrevista que hizo después de la entrevista de la BBC, en el 59, y el periodista le pregunta de dónde es esa frase. Y él dice, bueno, es de Delfos, del oráculo de Delfos. ¿Y de dónde sale? Dice, es que en esa época, no sé quién, los atenienses, supongo, algún pueblo, fueron a preguntarle al oráculo si les convenía entrar en guerra con no sé qué pueblo. ¿Y el oráculo qué les respondió? El oráculo, la pregunta fue, oráculo, ¿me conviene entrar en guerra con tal país? Y el oráculo respondió, vocatus ad advocatus deus aderit. O sea, no le dio una respuesta tajante, significativa, sino simbólica. Como siempre, siempre hacía esas respuestas que te dejaban a vos también la posibilidad de elección, y que un poco, bueno, no, un poco no mucho, el tarot Sí. no te lo dice literalmente, que es por ahí lo que la gente busca, ¿no? Como sí o no, Sí. y es esta amplitud y que uno mismo cuando ve la carta sabe dentro de lo que le dijo, ese sí o ese no Sí, sí, está. sí. Por eso, y también, ¿no? O sea, también más famoso que esta frase que estaba en la casa de Jung, que está en la casa de Jung, es la otra, la primera frase que dice que estaba en la puerta del templo de Apolo, que es conócete a ti mismo. Vos entrabas al oráculo y el oráculo no te decía, cásate con Juan, te decía, conócete a ti mismo. Entonces, lo oracular, lo adivinatorio, tiene que ver con un autoconocimiento, ya desde tiempos inmemoriales. No es como una nueva
corriente, digamos, ya desde Delfos, ¿no? Está planteado esto de el oráculo, vos le vas a preguntar algo y ¿qué te responde? Conócete a ti mismo. Porque y de esto hablábamos en la anterior entrada, es un poco, me parece, la utilidad de los lenguajes simbólicos. Nos pueden, con la astrología pasa algo similar, digamos. Una mirada de la astrología puede servir para que nos identifiquemos con Mercurio retrógrado, digamos, con la retrogradación de Mercurio, y digamos, bueno, esto es así, soy así, ¿y qué le voy a hacer? Y otra forma es que tratar de escudriñar y ver ahí, como si fuera un espejo, que nos puede mostrar aquellas partes propias que no conocemos de nosotros mismos, que no queremos conocer, que no queremos ver, que nos cuestan, o que directamente no las vemos. Entonces, me parece que esa es la importancia de encaramarse con los lenguajes simbólicos. Y te comentaba también en un texto de 1957, Presente y Futuro, dice que la sociedad necesita, dice Jung, después de un ejemplo muy bonito, dice, la sociedad necesita como ideas generales que, que ayuden a darle sentido a la individualidad del alma. Porque dice algo, yo no recuerdo exactamente, pero algo así como que en toda su experiencia tuvo muchísimas ocasiones en las que vio que en general el alma humana individual está desvalorizada. Uno no valoriza su propia alma, ¿no? Entonces, como que falta valor al alma, y dice, y eso, una de las cosas que lo puede dar es una cierta idea general de comunidad, como pasa en los pueblos primitivos. Entonces, dice él, una posibilidad sería, por ejemplo, el amor al prójimo, como un lema o una idea de cohesión que le dé sentido a la existencia individual en sociedad. Entonces dice, pero bueno, justamente el amor al prójimo es una de las cualidades que más sufren a raíz de las proyecciones. Y así como el común de la gente no conocemos nuestro propio cuerpo, menos conocemos nuestra propia psiquis. Entonces dice, es de vital importancia que para armonía de la sociedad pongamos el foco en las relaciones humanas desde lo psicológico. Para saber. Y desde el propio conocimiento. Desde el propio conocimiento, desde el autoconocimiento. Y esto es, él decía también, te comentaba esto, ¿no? Como que él decía en 1957, dice, se confunde el autoconocimiento con el conocimiento del yo. Y eso no es más que una ampliación del yo. Porque el yo, ¿qué es lo que puede conocer? Sus propios contenidos. Pero ¿cómo le damos palabra a esa otra parte? Dice, dice 1957, dice hace por lo menos medio siglo, comienza así el párrafo o algo así, hace por lo menos medio siglo que se sabe, o se debería saber, de la existencia de lo inconsciente, ¿no? Y que lo inconsciente tiene una gran influencia sobre las conductas. Pero, dice él, nos seguimos manejando como si no tuviéramos esa naturaleza doble. Nos manejamos como si tuviéramos una naturaleza simple. Entonces, no descreemos de nuestros motivos, no dudamos de nuestros deseos ni de nuestras motivaciones. Y deberíamos hacerlo. Claro, no nos cuestionamos desde ahí, y hoy en día se está afianzando mucho más también esta visión. Sí. De somos
neuronas que actúan por ciertos impulsos y actúan linealmente, digamos, no hay un otro ahí actuando también, que creo que es a través de esto que hablábamos, bueno, en la otra edición que solo la vieron los dioses, no sé quién la vio, que quedó ahí en el... Sí, Em, esto que vos decías de sentar como en una mesita al inconsciente con la conciencia para que dialoguen, este diálogo, sí, ¿cómo se va a producir si ni siquiera lo consideramos al inconsciente como una posibilidad? Y es tan evidente, encima nos lo chocamos permanentemente en nuestra vida y lo trivializamos, lo ridiculizamos, ¿no? Como, ay, tuve un lapsus, jajaja. sí. Y, y Y, le damos ese lugarcito, pero hasta ahí nomás. sí, y O puede ser, soñé algo re importante, pero no lo escribí, no, era una tontería y se queda ahí como sí. eh, perdido. Ahí en esa entrevista que te digo, el periodista le dice así, ¿no? Después de la visión, después de todo lo que trabajó Freud, lo que aportó Freud, no me acuerdo el nombre del escritor, dice, el escritor tal dijo que los sueños son como deseos sin coraje, ¿no? Y entonces el periodista le pregunta a usted, ¿te parece que es así? Y Jung dice, bueno, esa no es la función de los sueños, dice, y es una parte. También podemos ver que esos deseos piden ser escuchados. Y Exacto. entonces, ¿cómo vamos a hacer? Y digo, tengo ganas de decir algo que le ponga, no digo mala onda, pero es parte de la realidad. Hace un par de días aquí en Córdoba hubo un femicidio brutal. Mm, Un taxista mató a su hija y, y hirió a la mujer y después se suicidó. Un tipo que aparentemente era no un buen vecino, digamos, bastante hosco, pero nadie dijo, bueno, va a pasar tal cosa. Entonces, esos emergentes, ¿de dónde salen? Entonces, cómo hacemos para conocer esa otra parte nuestra que no habla castellano? Esa otra no habla castellano, no habla francés. Tenemos que comunicarnos en un lenguaje, como si nos comunicamos en el lenguaje de señas en otro país. ¿De qué manera hacemos para sentar en una mesa, en una silla, a lo consciente, con lo que lo portamos cuando abrimos los ojos a la mañana, y lo inconsciente? ¿Cómo hacemos? Bueno, una posibilidad es a través de los lenguajes simbólicos, en este caso el tarot, que habíamos hablado también, es una especie de sucedáneo onírico, ¿no? ujú, Y que tiene todas esas características, ¿no? Porque es simbólico, porque en los momentos de mayor acucia, de mayor premura, digamos, para la persona, aparecen con mayor intensidad esos mensajes a través de las imágenes, eh, y porque se presentan frente a la persona. Entonces, así como llega, ¿no? O yo como paciente también he ido a sesiones de terapia y voy con mi sueño, y en el diálogo con la terapeuta o el terapeuta ahí empiezan a emerger eh, eh, frases, ideas, sensaciones más cercanas a lo significativo particular de mi vida. La imagen es simbólica. Digamos. El sueño con un tiburón que nadaba en el pasillo de mi casa, me acuerdo de ese sueño. Posible, digamos, no había forma. Es decir, cómo es ese simbolismo después decantando viene a tomar sentido para mí, pero decanta en el diálogo. ¿No? Entonces, en una lectura de tarot hay esa posibilidad de ese diálogo
con la imagen, la propia imagen, ¿no? Es como un sueño que se pone ahí frente de nosotros y nos pasa lo mismo que en los sueños, ¿no? Decir, bueno, ¿qué querrá decir esto? ¿Por qué soñé con un tiburón en el pasillo en mi casa? Entonces, esa primera sensación de asombro o de expectación parece muy importante, muy sana también, porque si no enseguida, viste, viene la cabeza a decir, salió el enemigo, entonces la persona quiere estar sola. No. O tengo miedo, o son miedos que tengo y listo, y lo reduzco a solamente eso, o algo reprimido que no quiero saber. Sí, Y el tema también de ¿por qué son tan universales las imágenes del tarot? Porque tienen una base arquetípica y lo que yo te decía también recién era que aparecen en los sueños muchas veces ujú. imágenes que son muy similares a las cartas del tarot. La más frecuente que he visto yo es la de las dos torres. La torre. Una ciudad, ajá, es la Ah, torre. La ciudad destruida, la persona en una situación desolada y justamente se condice con la situación que está viviendo esa persona y que tiene que ver con un momento de reconfiguración interna, donde ya lo que estaba antes ya no funciona y bueno, tiene que venir lo nuevo. Entonces cuando uno también puede ver las secuencias de las cartas y decir, bueno, ahora estás en este momento, pero hay un paso hacia adelante, hacia esta otra carta, claro, también la persona entiende dónde está parado eh, y qué pasó antes, qué pasa después, y es muy interesante verlo así también. el para qué. Sí, sí, sí. Eso está muy bueno, porque, por ejemplo, yo en los talleres, yo doy talleres hace unos 20 años más o menos. Y en general hay una de las cosas que me parece que terminan siendo dificultosas o crean dificultad, es el hecho de que se suelen tomar a las cartas, sobre todo los arcanos mayores, ¿no? Ujú, Se suele tomar a las cartas de manera individual. Y no hay manera, digamos, no hay forma, porque es como si uno tomara, no sé, una cuenta solamente de un collar. No sirve. O sea, y es más, lo sacás de contexto y entonces o lo subdimensionas o lo sobredimensionas. O, me acuerdo, hay un pasaje de un libro de Marie-Louise Bonfranc, no sé si es el de los cuentos de hadas o símbolo de transformación, en que ella le hace una gran crítica a Eric Fromm y a Mircea Eliade, los ujú, critica. Y dice, ¿qué pasa? Estas dos personas han leído por arriba a Jung. Entonces, ¿qué han hecho? Dice, han amplificado el símbolo desde el símbolo mismo. Y así llegan a cualquier lado. Y entonces todo es lo mismo. Dice, y da el ejemplo. Tomamos, por ejemplo, el árbol. Si yo tomo como símbolo el árbol solo, digo, bueno, el árbol está de pie sobre la tierra, apunta hacia el cielo, entonces la unión del cielo y la tierra. Pero también es lo que me provee madera para hacer una guitarra, y también me provee madera para hacer un ataúd, entonces, también me provee madera para hacer la cuna. Entonces el árbol significa la música, la cuna, el carbón, el nacimiento, la muerte, todo. Y no es así. Están, ella dice, no hay forma de discriminarlos, dice, a los símbolos. Uno abre, si uno pudiera abrir la psiquis, dice, no los va a encontrar los símbolos ordenaditos uno al lado del otro. Los va a encontrar como si estuvieran, como si fueran muchas fotos dejadas olvidadas en una cubeta de agua. O sea, al cabo del tiempo uno quiere sacar una foto y va a estar impregnada de la otra. No hay manera. Ahora, esta foto no es lo mismo que esta, ¿no?
Entonces, es muy necesario para mí, yo creo, digamos, mi opinión, considerar esto que vos decías, la carta dentro del contexto, ¿no? En el que tiene sentido. La torre no aparece después del loco, digamos, tiene todo un proceso antes, ¿no? Es más, viste que la carta de la torre sale un rayo que quiebra la corona de la torre. Bueno, y un rayo nace de una tormenta. Y una tormenta no se forma en 10 minutos. Una tormenta, En una historia. toda una historia de la tormenta, ¿no? Entonces, lo mismo, por ejemplo, el ermitaño y la estrella, ¿no? Se habla del ermitaño como una figura silenciosa, qué sé yo, y la estrella también. Pero el silencio del ermitaño no es el mismo que el silencio de la estrella. Porque el ermitaño está 2 cartas después del carro. Entonces, si en el carro hay mucho ruido. Entonces, el ermitaño lo que busca antes que silenciarse es callarse. Y no, no es. Entonces, todo esto te lo da el contexto del viaje del héroe, ¿no? El tarot, los 22 arcanos, lo que relatan es el viaje del héroe. Y el viaje del héroe, si bien viste que hay varias propuestas, ¿no? De los 12 pasos o los 17 pasos, o hay incluso alguien que ve el 8 pasos del viaje del héroe, pero sea la forma que sea, están en un contexto, ¿no? Sí, Y y es, esto tiene relación con lo que decía Jung de descubrir el propio mito, porque el mito se va a desarrollar siempre de la misma forma. O sea, si uno sabe en qué mito está y en qué parte de ese mito, puede entender hacia dónde se dirige también. Que lo que va a modificarse es, o sea, se va a desarrollar de la misma manera, pero la forma es como cada uno lo puede llevar. El héroe tiene una estructura, el arquetipo del viaje del héroe, pero cada uno lo vivimos sí, 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 a sí. nuestra forma, nuestra manera, que puede ser muy diferente. O sea, si uno lo ve desde afuera, no pareciera un viaje del héroe, pero si empezás a ver la estructura interna, ahí se empieza a revelar todo esto. Y yo creo que las cartas tienen esto, ¿no? De poder identificarnos desde lo arquetípico y después este poquito también de lo individual, porque el carro para una persona puede significar una cosa, para otra algo completamente distinto y a la vez para las dos esta parte colectiva que nos implica a todas las personas. Totalmente, totalmente. Este, yo creo, no sé, me parece que, viste que se tiene así como que quizá el mayor aporte que hace Jung podría ser lo inconsciente colectivo, digamos, la, la conformación de ese concepto que venía cocinándose, termina dándole, ¿no? Conceptualizándolo y trabajando mucho eso. A mí me parece, leyendo un poco más la obra de Jung, en un punto me parece hasta quizá más importante esto que decís vos, la valoración de la otredad. Al otro, el carro que me toca a mí no es el mismo que el carro del otro. ¿Por qué? Porque la conformación del otro, las funciones, estas funciones que él postula, en el otro están configuradas de una manera distinta a las que están configuradas en mí, y entonces el otro es un otro. A mí me parece que ese es un enorme aporte de Jung, y que tiene que ver con esto que voy a decir. Esta posibilidad que lo da la plasticidad del símbolo, ¿no? Que adhiere o que admite esta, este espejo individual y a la vez es un espejo colectivo y no deja de ser uno por el otro, ¿no? Es a Claro, claro, claro.
y que venía también de la psicología freudiana, del mismo símbolo para todos lo mismo, como una cosa más universal, lo mismo para vos, para mí, Ujú. y esta reducción, ¿no? del símbolo que realmente es muy dañina, porque Sí, si todos ahí, esto que decimos, la otredad no aparece, porque si es para todos igual lo que significa, entonces da igual la vivencia individual. sí. Bien, bueno, para ir terminando, quería que volvieras a comentar que quedó en el otro video, me gustó mucho lo que decía Borges respecto a esta utilidad, ¿no? Porque la pregunta inicial era ¿para qué sirve el tarot? Ujú. Y en esto que vos contaste algo que contestó Borges cuando le preguntaban para qué sirve la poesía, y me parece muy bonito. Sí, comentaba eso, es precioso, eh, porque, bueno, yo comentaba esto, no sé, para qué, cuando me empezó a interesar el tarot, me parece a mí, hay una fascinación con la imagen, ¿no? Y que adquiere distintos tintes, digamos. En la actualidad, la fascinación con la imagen la vemos en el celular. El celular nos fascina porque es imagen, ¿no? Eh, a mí el tarot me fascinó, creo, por la imagen, y después de muy poco tiempo de la fascinación esa, empecé inmediatamente a preguntarme para qué sirve. Porque fascinado, por ejemplo, me pasaba horas leyendo, investigando, y dejaba te sacaba horas del estudio del piano, por ejemplo, y entonces empecé a cuestionar, ¿para qué sirve esto? Y en un momento encontré en una entrevista que le hacen a Borges, que el periodista le pregunta, que Borges cuenta, a raíz de una pregunta del periodista, Borges cuenta que dice, dos personas hace un tiempo me preguntaron, ¿para qué sirve la poesía? Dice, y yo les respondí, ¿y usted para qué cree que sirvo yo? ¿Y usted para qué sirve? ¿Para qué sirve la tarde? ¿Para qué sirve el universo? Y concluye Borges diciendo, qué raro preguntar para qué sirve. Y esto lo comentábamos en el sentido de que la pregunta de que la pregunta en sí, si para qué sirve algo, es una pregunta en cierto sentido muy occidentalizada, muy surgida de esta cultura, digamos, en la que todo tiene que servir, ¿no? Este, todo tiene que ser productivo. Y no todo, ahora no me acuerdo, recién estaba tratando de hacer memoria dónde lo leí. Supongo que, como lo tengo fresco, debe ser un pasaje de Recuerdos, Sueños, Pensamientos, ¿no? En un momento, Jung dice que el hombre está como está porque se ha privado de hablar de cosas imposibles. Dice, y hay que darse lugares para hablar de cosas imposibles. No todo es productividad. Y dentro de eso, el darse espacio para poder andar estos caminos, ¿no? De los lenguajes simbólicos, y en un punto el lenguaje simbólico obviamente se da, por ejemplo, la mano con el arte. ¿Para qué darse esos espacios? Porque son los espacios donde aquella otra parte nuestra encuentra su forma de manifestarse. Digamos, como si pudiéramos decir, bueno, ¿para qué sirve soñar? Y si no soñamos, nos morimos, ¿no? Si no tenemos arte, nos morimos. Si no tenemos símbolos, nos volvemos máquinas. Y entonces creo que es la contraparte necesaria para que la vida encuentre su cauce y podamos ser enteros, ¿no? Como esto de no ser perfecto, la individuación no es la búsqueda de la perfección, sino
enterarse de todo lo que es la persona. Para ser completo. Completo, exactamente. Ujú. Qué bueno. Sí, sí, qué bueno. El tema, viste, de esto del tema oracular, ya sea desde la astrología, el tarot, siempre, viste, sale la gente a preguntar, bueno, pero eso no sirve o no es concretamente, eh, no sé, no se puede saber que funciona. Y en realidad es simplemente la vivencia y lo que a vos te queda sí, como experiencia, porque es una Sí, experiencia realmente. sí, No es tanto desde la cabeza, desde lo intelectual. Y creo que, bueno, el taller que vamos a dar un poco apunta a esto, ¿no? Es una experiencia sí. con Y el tarot para que te lleves más que un concepto teórico que lo puedes encontrar en cualquier libro. sí, justamente eso te estaba por empezar a referir cuando hablabas y a eso iba a decir. Esta mirada, esta forma de proponer el encuentro con el lenguaje simbólico eh, necesita de un consultante, de una persona consultante activa. No es que la persona viene, consulta y se sienta a escuchar a ver qué es lo que el tarotista le dice. No. Se necesita un consultante activo, una consultante activa, porque se va a encontrar con sus propias imágenes. Entonces, es el diálogo con su imagen interna. Por lo tanto, Ah, es un diálogo vivo con uno mismo, en el que el tarotista, la persona que está ahí con una mayor expertise, digamos, en la tarea, sirve como de testigo o facilitador, pero cuando uno va a un lenguaje simbólico, lo que uno hace es consultarse. No le consultas al tarotista, le consultas a la carta. La carta es un cartoncito pintado. Eso es la carta. ¿A quién le consultas? A vos mismo. Entonces, es una actitud que es, en cierta forma, es activa y a la vez es de contemplación. Cuando surge la imagen, que es mi imagen, ahí tengo posibilidad de dialogar con esa imagen, y para dialogar con esa imagen, decíamos otro día, decíamos hace un rato, no habla castellano el inconsciente, sino que habla imagen. Lo que hay que hacer es escuchar, básicamente, es tener. También Borges dice algo, que me parece maravilloso, le preguntaba, bueno, ¿cómo es el acto creador para usted? Y dice, y yo por ahí se me aparecen, se me ocurren unas palabras y me gustan. Y lo que yo hago ahí es tomar una actitud pasiva y silenciarme. Y ahí aparece alguna idea y después sí me pongo a trabajar, ¿no? Después agrego repeticiones o quito, cambio de lugar algunas palabras, pero lo primero es ver la aparición de eso que surge y quedarme quieto viendo cómo surge. Eso es, ¿no? quieto y pasivo, dos palabras prohibidas en esta sociedad actual, que Totalmente. tanto beneficio tiene y tanto lo necesitamos, ¿no? La pasividad ante tantas cosas. Y somos pasivos por compensación en cosas que Sí, por ridículas. compensación. O sea, lo ridiculizamos la pasividad porque no somos pasivos contemplativos, pasivos eh, en este pasivo activo, ¿no? De esa actividad que surge sola gracias a que no estamos haciendo. En el no hacer está el hacer que, como decía Sí, Lao Tse, sí, estamos muy lejos de eso, estamos todo el tiempo llenándonos de cosas, llenándonos ¿y qué quiero saber? ¿Y cómo va a ser? ¿Y qué me va a dar? Y en realidad es por ahí solo estar en ese momento, sí, valorar lo que se recibe al solo estar observando una imagen,
imágenes que se pusieron ahí porque se estudió, o sea, las personas que hicieron los tarot eh, tienen un sentido, una búsqueda, un estudio para poder decir, bueno, primero esto, después esto, y cada cosita que está puesta ahí es para algo también, Sí, sí, para despertar internamente, que nos resuenen cositas y o sea, que podamos experimentar eh, una sensación, una emoción eh, de acuerdo a esto, como, bueno, como la música, ¿no? Como sí, cada nota está puesta en el lugar correcto para generar algo. Entonces, estas imágenes también musicales. sí, sí, sí. Buenísimo. Bueno, Aldo, Bueno, contémosle a la gente, bueno, vamos a estar el 3 del 6 va a ser el taller presencial acá en Mendoza. así es. eh, y vamos a tener un encuentro previo un poco para hablar, quienes no puedan estar va a ser online este encuentro, Ujú. va a quedar grabado y lo van a poder ver en otro momento. Y bueno, y vos vas a iniciar quizá una gira por Argentina, un poco encontrarte con gente en otras provincias. Sí, sí, esa es la idea. Está en gestión algún viaje a Jujuy, a San Salvador, luego al interior de Córdoba, lejos de Ledesma, a Río Cuarto, probablemente a Ushuaia más adelante para septiembre, a Río Cuarto y bueno, la idea que sea el inicio de, de poder esto, ¿no? Nada más mostrar esta manera de acercamiento que, que no es otra forma de significación, digamos. No es que uno se acerca a la carta del mago o del loco o del colgado desde lo junguiano y entonces eso me va a dar una mayor cantidad de significados más profundos y de esa manera voy a poder dar mejores consejos. No es así. Es una vinculación distinta con la imagen, ¿no? Eh, y yo, bueno, acá hemos hecho algunos encuentros en el seno de la fundación en relación a estos trabajos relacionados, por ejemplo, con arteterapia, que es parte de lo que vamos a hacer el 3. Vamos a proponer un trabajo eh, con algo de alguna manifestación plástica. Este, y bueno, nada, me parece que es muy, ¿no? Aparte de lindo, yo lo siento como muy necesario, muy necesario. Este, Ujú, y bueno, es un poco el aporte que queremos hacer, que yo quiero hacer desde el tarot. No es algo que, parte de esa pregunta, ¿para qué sirve? Es encontrar la manera de demostrar a la comunidad el valor de esto, ¿no? Y bueno, eso en sí ya es una gratificación. ujú. Una Y gratificación. sí, 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 qué bueno. Bueno, nos vamos a encontrar entonces acá en Mendoza y bueno, pueden seguir a Aldo en sus redes, Ujú. también está dando cursos, así que pueden encontrar, les dejo el link acá en la descripción, cualquier pregunta, cualquier comentario también lo vamos a estar respondiendo. Y bueno, te agradezco un montón, Aldo, un Igual, placer, igual, re lindo todo, ¿no? Y la vinculación con la música y todo, creo que también da como otra amplitud a, a todo lo que haces, así que nada, sí, y buenísimo. creo que el trabajo que estamos pensando hacer el 3 va a ser muy lindo también por ese lugar artístico. Va a ser Ujú, también lindo, va a estar presente el arte en todas las personas participantes, ¿no? sí, sí. Esa es la idea. Así que, bueno, espero que les guste, que se acerquen y, bueno, que nos encontremos primero de manera virtual y luego el 3.
a compartir lindos momentos y un momento muy, muy útil, muy necesario y muy gratificante también. Sí, totalmente. Bueno, Aldo, te agradezco un montón y bueno, los esperamos entonces acá y síganme igual en mi canal y pongan me gusta y compartanlo que a la gente le va a interesar escuchar esta mirada. Dale, buenísimo. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Nos estamos viendo. Dale, chao. Chau, chau.